Bien. Em, lo que vamos a abordar en este video son dos cosas, principalmente dos contenidos. Por un lado, el equilibrio oferta y demanda, ¿cierto? Y por otro lado, lo que es los excedentes, tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Así, esto se enmarca dentro de la unidad número 2, ¿cierto? El modelo de oferta y demanda. Entonces, como habíamos dicho, la demanda tiene una pendiente negativa y una relación negativa precio-cantidad. Por su parte, la oferta tiene una relación positiva. Entonces, ¿cómo nosotros configuramos, cómo encontramos un equilibrio entre oferta y demanda? ¿Cómo encontramos el equilibrio de este mercado? Bueno, basta con solamente encontrar el punto de intersección entre la función de oferta y la función de demanda. De esa manera nosotros vamos a poder encontrar dos resultados. Por un lado, el precio del bien o servicio que se está analizando y por otro lado, la cantidad. ¿Ya? Entonces aquí el gráfico lo refleja de manera bastante más visual, ¿cierto? De una manera más visual, en donde podemos observar que la función de demanda de trigo, de harina de trigo, ¿ya? Tiene este comportamiento. ¿Ya? Entonces, al generar esta intersección, este punto, ¿cierto? Está compuesto por 550 kilos de harina de trigo por semana y 500 pesos o 500 unidades monetarias, ¿ya? Por kilo de harina de trigo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se refleja acá. Em, Entonces la idea siempre es que uno construya estos gráficos cuando se está analizando el modelo de oferta y demanda. Sin embargo, también hay algunas situaciones particulares que también requieren de análisis. Por ejemplo, puede presentarse una situación, ¿ya?, en un mercado en donde hay un exceso de oferta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, bueno, venimos del caso anterior en donde el precio es de 500 pesos o 500 unidades monetarias por kilo de harina de trigo. Pero luego pasamos a un escenario hipotético en donde supongamos que el precio por kilo de harina de trigo es de 800 pesos, ¿ya? O 800 unidades monetarias. ¿Qué ocurre en este caso? Si nosotros proyectamos cuánto está dispuesto a ofrecer ya la empresa, 800 pesos, nos vamos hacia la curva de oferta, está dispuesto a ofrecer 880 kilos de harina de trigo. Pero ahora, ¿cuánto están dispuestos a demandar los consumidores a ese precio de 800 pesos? Si nosotros proyectamos hacia acá, solo 220 kilos de harina de trigo. ¿Ya? Entonces hay un exceso, ¿cierto? De, ¿cuánto? 660 kilos. ¿Ya? Bastante. Entonces, ¿qué provoca esto? Que los precios bajen, ¿ya? Porque todo este exceso de oferta, por eso cuando se habla de que en los mercados hay exceso, ¿ya?, o hay mucho de un bien, los precios caen porque nadie, o sea, no nadie, sino que hay 220 consumidores o 220 kilos que se van a transar. Bien, perfecto. Pero ¿y el resto? Ya no hay disposición a pagar a 800 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que bajar el precio hasta llegar a los 500, que es donde se está transando la mayor cantidad de kilos de harina de trigo. ¿Ya? Y por otro lado, analicemos también una situación en donde hay un exceso de demanda. Entonces, supongamos que el precio ya es de 100 pesos el kilo. Y vámonos a la demanda. ¿Cuánto están dispuestos a demandar los consumidores? 990 kilos a un precio de 100 pesos, evidentemente. ¿Ya? Pongamos un ejemplo, si hoy en día un kilo de palta tiene un precio de 3.000 pesos por kilo y baja a 1.000 pesos o a 500 pesos el kilo, mucha gente va a comprar gran cantidad, entonces va a haber un exceso de demanda, se demandan 990 kilos de harina de trigo. Pero si vamos a la parte de la oferta, ¿hay una oferta que sustente eso, esa demanda? Evidentemente no.
Porque a 100 pesos el kilo de harina de trigo, las empresas, los productores están solo dispuestos a ofrecer 110 kilos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resto están dispuestos a ofrecerlo cuando hay un incremento de precio. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Entonces, vamos a analizar el mercado de la cerveza artesanal en la ciudad de Chillán. ¿Ya? Esto son expresiones generales, ya no es un dato solamente, solo para que entendamos el ejemplo, no es nada real, no es que la función de demanda ni la función de oferta sea exactamente así como sale acá, pero para el ejemplo está súper bien. Entonces, la curva de demanda del mercado de cerveza artesanal de la ciudad de Chillán está dada por esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es una función de demanda? Porque tiene una D. ¿Ya? Y por otra cosa más, que en la función el, la pendiente en este caso que acompaña al precio está de manera negativa. ¿Ya? Y ahí sabemos inmediatamente que es una función de demanda porque guarda esta relación negativa cantidad-precio. Y también quiero explicar otra cosa acá. Sabemos que es una función de demanda de mercado, puesto que el Q y el D es mayúscula, ¿ya? De acuerdo a nuestra notación, eso va a representar una función de demanda del mercado. Y otro dato, ya que también me resulta relevante, es que este 500 que está acá, que es fijo, ¿cierto? Eh, que en álgebra se le denomina coeficiente de posición la intersección que tiene con el otro eje, representa todo el resto de variables. ¿Ya? ¿Se acuerdan que decíamos que el precio es fundamental, pero también hay otras variables como el ingreso, ¿cierto? Como el clima, como los gustos y preferencias, como el precio de los sustitutos. Entonces todo eso se recoge acá. ¿Ya? Y eso es lo que va a generar cambios en la demanda. En cambio el precio va a generar cambios en la cantidad de demanda. Entonces esa es la función de demanda. En tanto que la curva de oferta está representada por QXO, también es como sabemos que es de oferta porque tiene una O, y como sabemos que es la oferta del mercado porque la notación es mayúscula. Y también porque el precio en este caso tiene una pendiente positiva, ¿ya? A diferencia de la demanda en donde es negativa. Y acá esta parte es la que resume todo el resto de otras variables, ¿ya? Que no están consideradas como precio y que también generan variaciones en la oferta y este genera variaciones en la cantidad ofrecida o ofertada. Entonces, dado este ejemplo, nosotros en primer lugar vamos a determinar cuál es la cantidad y el precio de equilibrio para el mercado de la cerveza artesanal en la ciudad de Chillán. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es igualar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué hacíamos acá? La intersección entre demanda y oferta, entre oferta y demanda, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso si tenemos dos funciones? Bueno, las igualamos y de esa forma vamos a encontrar un punto de intersección. Entonces, igualamos la función de demanda con la función de oferta. Estos tienen que estar de la misma manera. ¿En qué sentido? En que el Q, ya en este caso, va a ser la variable dependiente, ya en la de demanda y así también en la de oferta. Entonces, si tuviéramos el P acá y el Q al lado derecho, y acá esta estuviera tal cual, tendríamos que transformar esta, ¿cierto? Despejar de manera tal que queden las dos con la misma variable dependiente. ¿Ya? Entonces, vamos a igualar, y acá da lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, podemos igualar así como están o podemos dar las vueltas. ¿Ya? Poner P al lado izquierdo en ambas y la diferencia es que vamos a encontrar el otro resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al igualar las Q, así como están acá, así tal cual, lo que va a pasar es lo siguiente. Miren. ¿Cuál es QXD? Es esto, 500 menos 10 PX. Perfecto. Y esto es igual a QXO, 10 PX menos 100. ¿Ya? Entonces, cuando igualamos las Q, vamos a encontrar una ecuación de primer grado para las P, para el precio de equilibrio. Este precio, algunos lo representan con PX, otros lo representan con PE, de equilibrio, precio de equilibrio. ¿Ya? En este caso vamos a usar PX. Entonces acá tenemos planteada, ¿cierto?, la igualdad o la ecuación. ¿Y qué va hasta aquí? Bueno, despejar PX solamente.
y nos queda de la siguiente manera. 20px, ¿ya? Los paso para el lado derecho o al lado izquierdo, da lo mismo, es igual a 600. Despejo px, me queda 600 dividido en 20 y eso es 30. Ese es el precio de equilibrio. 30 unidades monetarias es el precio de equilibrio para la cerveza artesanal en la ciudad de Chillán. Esa es una primera magnitud, una primera variable, porque también necesitamos saber cuánto es la cantidad demandada, cuánto es la cantidad ofertada, que debería ser la misma, ¿ya? Porque estamos hablando de equilibrio. Entonces, en primer lugar, nos vamos a la función de demanda y decimos si el precio de equilibrio es 30, tal como está acá. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Y para eso utilizamos la función de demanda. 500 menos 10 por el precio, que antes era Px, pero ahora sabemos que Px es 30. Entonces me queda 500 menos 300, 500 menos 300 es 200. Entonces la cantidad demandada, según la función de demanda, es 200 botellas de cerveza artesanal, ¿ya? Y ahora para corroborar solamente que estamos en lo correcto, vamos a hacerlo con la función de oferta. Entonces decimos, si el precio es de 30, ya eso no ha cambiado, entonces, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? Ya, es igual a 10px, antes era 10px y ahora es 10 por 30, que es el precio que encontramos, menos 100. ¿Ya? Entonces me queda 10 por 30, que es 300, menos 100 es 200. O sea, se corrobora lo anterior. Entonces, en este mercado, la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales, es decir, la cantidad de equilibrio del mercado es 200. 200 unidades de cerveza artesanal. ¿Y a qué precio? Bueno, a 30 unidades monetarias. Lo que resta es darnos una perspectiva gráfica de lo que está ocurriendo en este mercado. Es decir, el gráfico que teníamos anteriormente, que es este, lo vamos a desarrollar para este caso también, ¿ya? Entonces, en primer lugar, sabemos nosotros que la demanda, vamos a graficar la demanda, tiene pendiente negativa. Sabemos que es así. Lo que no sabemos a ciencia cierta es por qué llega hasta 50K y por qué acá llega hasta 500. Que esa es mi recomendación, al menos para poder graficar de una manera un poquito más certera, para no dar valores infinitos a la función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos saber esto? De la siguiente manera. Tomamos la función de demanda, que es la que nos interesa graficar, ¿ya? Entonces, nos interesa saber cuál es el extremo para Q, que es la cantidad de botellas de cerveza, y cuál es el extremo para P, que es el precio, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por el extremo para Q. ¿Cómo lo hacemos? Este es Q, ¿ya? Esto es lo que representa Q. Entonces, el extremo que está acá está representado por dos puntos, de los cuales nosotros conocemos uno, que es 0, ¿cierto? Cuando estamos en el extremo de la función acá, ¿cierto? El precio es 0, ¿ya? Entonces decimos, ¿cuánto es Q si el precio fuera 0? ¿Ya? Entonces nos queda, si el precio es 0, entonces Q es igual a 500 menos 10 por 0. ¿Ya? Eso es lo que estamos suponiendo para poder graficar este extremo. ¿Y cuánto es? 500. Por eso sabemos que esto es 500. Ahora, para encontrar este otro punto, debemos dar vuelta un poquito la función y dejarla como, con P como variable dependiente, ¿ya? O al menos yo lo hago así. Entonces, ¿cómo hago esto? El P, el 10px va a pasar a la izquierda, ¿cierto? Y el qxd va a pasar a la derecha. Entonces me va a quedar 10px es igual a 500 menos qxd. Y luego el 10 lo paso dividiendo. Y me va a quedar px es igual a 500 dividido en 10, que es 50, ¿cierto? Menos qxd dividido en 10, que es lo que yo anoté acá. Y ahora nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué? Porque el punto extremo para P acá, ¿ya? Corresponde cuando la cantidad es 0, ¿ya? Entonces decimos, ¿cuánto vale P cuando Q es 0? Entonces me queda 50 menos 0 partido en 10. Entonces 50 menos 0, 50. Entonces por eso sabemos que este es 50. Ahora vamos a la función de oferta y vamos a hacer algo
similar a lo que hicimos en el caso de la demanda. Sabemos que la oferta tiene este comportamiento, ¿ya? Es una línea ascendente, pero no sabemos dónde corta exactamente a los ejes. En este caso, no sabemos cuánto es, esto va a tender al infinito, pero estos valores sí nos interesa saber ya a qué punto corta P y a qué punto corta a Q. Entonces vamos a empezar por Q, igual que en el caso anterior. La función de oferta era 10px menos 100. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué pasa si px es 0? ¿Ya? ¿Por qué? Porque este punto que está acá corresponde cuando el precio es 0. Entonces, cuando px es 0, me queda 10px, o sea, 10 por 0, menos 100. ¿Ya? Entonces me va a quedar 10 por 0, 0, 0 menos 100, menos 100. ¿Ya? Entonces está al lado izquierdo, en este lado de la recta, por lo menos, los números negativos. Y para encontrar este valor, porque también pasa por P, por Px, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, o sea, despejar P, dejarla como variable dependiente. Entonces me va a quedar, en primera instancia, 10px es igual a qxo más 100. Luego paso dividiendo el 10, entonces me queda px es igual a qxo dividido 10, que es el que está acompañando a px, más 100. ¿Por qué más 100? Porque este estaba negativo, entonces yo lo voy a pasar positivo, ¿sí? Y lo voy a dividir por 10. Entonces me va a quedar de esta manera. Y me hago la misma pregunta que en el caso anterior de la gráfica de la demanda. ¿Qué pasa si QXO es 0? ¿Ya? Que es este punto. ¿Qué pasa con el precio? Entonces me va a quedar 0 dividido en 10, ¿ya? Que acá yo reemplazo un 0, más 10. Es decir, PX es 10. Aquí corta, en 10, corta eh, al eje Y que conocíamos normalmente, pero que en este caso es PX. De esta manera, tenemos este gráfico. ¿Ya? Aquí está el punto de corte para la demanda y el punto de corte para la oferta. ¿Ya? Y además, nosotros determinamos el punto de equilibrio, o sea, el precio y la cantidad. El precio era 30, ¿cierto? Y la cantidad, 200. Concuerda exactamente con nuestro gráfico. Y este es el gráfico que resume y que nos da la perspectiva gráfica, valga la redundancia, del resultado que nosotros acabamos de obtener mediante la igualación de dos funciones. ¿Ya? Ahora, vamos a cerrar esta primera parte y vamos a hablar ahora de excedentes. ¿Ya? En este modelo de oferta y demanda se habla lo menos de dos excedentes, el excedente del productor y el excedente del consumidor. ¿Ya? Entonces, voy a tomar este ejemplo para explicarlo de mejor manera. El excedente del consumidor va a corresponder siempre a esta parte, a esta área comprendida entre la función de demanda y el punto de equilibrio. Este triangulito que es en este caso un triángulo. ¿Ya? Entonces este es el excedente del consumidor. ¿Y qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros bajamos por esta función de demanda, el precio de equilibrio es 30, ¿cierto? Pero también hay consumidores que están dispuestos a pagar más, ¿sí? Por eso la función de demanda llega hasta 50. Hay consumidores que no hay ninguno que pague 50, pero sí hay uno al menos que paga, o cierta cantidad de consumidores que están dispuestos a pagar 49, 48, y así vamos bajando, ¿cierto? Entonces por acá en 40, si tengo un precio 40, cerca de 100 consumidores van a estar dispuestos a comprar esta botella de cerveza artesanal. ¿Ya? Entonces por eso se le llama excedente, porque todos estos consumidores que podían o que estaban dispuestos a pagar un precio mayor, se encuentran con que tienen una mayor cantidad en el mercado en el que no van a pagar 49, ¿ya? Sino que van a pagar 30. Esto es como cuando ustedes van a comprar al supermercado y dicen, no, es que el pack de cerveza está a 12.000 pesos, ¿ya? Y no sé, se encuentran con una oferta, no se jugó la selección, 7.000 pesos el pack.
Oh, perfecto. Entonces, se genera un excedente, ¿ya? Entonces, eso es el excedente del consumidor porque tú querías pagar 12.000 pesos, pero solo pagas 7.000, ¿sí? Te ahorraste 5.000 pesos, generaste un excedente para ti. Y en el caso del productor, la relación es similar. En este caso, el excedente del productor es esto, ese triangulito que está acá, o el área que comprende por sobre la función de oferta y por debajo del punto de equilibrio. ¿Cuál es la lógica desde este punto de vista? Que acá, ¿cierto? Hay un punto de equilibrio en donde el precio es 30, pero si ustedes avanzan hacia acá, hay productores que estaban dispuestos a vender, ¿ya? O a poner en el mercado una cantidad de botellas de cerveza a un precio menor, ¿ya? Nadie colocaba 10, ¿sí? Pero si vamos al 20, sí hay como 100 productores o 100 botellas de cerveza que están dispuestas a ser puestas en el mercado, ¿ya? Entonces, se genera un excedente. Es como que yo vendo, eh, ¿qué puede ser? Un bien X. Yo vendo chocolates, ¿ya? Y vendo chocolate por kilo. Y cobro 20.000 pesos por el kilo de chocolate. Y cuando voy a venderlo al mercado, me encuentro con que todos lo venden a 30.000. Y a la persona que se lo voy a vender, yo le digo, ya, ¿cuánto va a pagar por el kilo? 30.000 pesos. Y yo que digo, yo lo quería vender a 20.000. ¿Sí? En mi mente, ¿cierto? ¿Y cuál es mi análisis? Gané 10.000 pesos más, o sea, generé un excedente. Ya gané 10.000 pesos más de los que yo tenía contemplado cobrar. Entonces, por eso se le denomina excedente, productor en este caso. ¿Ya? Y acá está un poquito la gráfica que lo resume, el excedente del productor, ¿cierto? Asumimos que ese es el punto de equilibrio, y hacia acá está el excedente del productor. Y en el caso del consumidor, debajo de la función de demanda, pero por sobre el punto de equilibrio. Ahora, nosotros podríamos calcular, siguiendo el mismo ejemplo, estos excedentes, esa es la idea, cuantificar. ¿Cuánto ganaron acá los consumidores? ¿Cuánto ganaron los productores? ¿Ya? Para determinar de alguna manera si el mercado tiene cierta eficiencia. Entonces tengo la misma gráfica y aquí identifico, lo primero, identifico cuál es el excedente del consumidor, ese que está arriba, ¿cierto? ¿Y cuál es el excedente del productor? El que está por sobre la función de oferta, pero por debajo del punto de equilibrio. Y yo voy a calcular. Entonces, como estamos hablando de triángulos, ¿qué hago para yo calcular ese área? Bueno, determino el área del triángulo, base por altura, dividido por 2. ¿Ya? Es decir, esa distancia, voy a primero calcular el excedente del consumidor. Esa distancia entre, ¿cuánto? 0 y 200, ¿cierto? Por esa distancia, ¿ya? Eh, entre 50 y 30, y eso dividido por 2. Y ahí voy a tener esa área, ¿ya? Y en el caso del productor, lo mismo. Esa distancia, la base, es entre 0 y 200, y esa distancia entre 30 y 10, y eso dividido en 2. ¿Ya? Entonces empiezo con el excedente del consumidor, y aquí voy a aprovechar al tiro de corregir un pequeño error que tengo. ¿Ya? Porque dice el excedente del consumidor, dice que es la distancia entre 50 y 30, o sea, 50 menos 30, ¿cierto? Por esa distancia, es decir, 200 menos 0. Eso está bien, pero me falta dividirlo por 2. ¿Ya? Toda esa expresión, entonces le voy a poner un paréntesis más grande. Entonces, 50 menos 30, 20, 200 menos 0, 200. ¿Ya? Y eso también está dividido por 2. Entonces me queda 200 por, o sea, 20 por 200, que es 4.000, y dividido en 2, 2.000. 2.000 unidades monetarias es el excedente del consumidor. Es decir, si cuantificamos todo lo que se ahorraron los consumidores que querían pagar más de 30 unidades monetarias por botella de cerveza artesanal en la ciudad de Chillán, eh, el ahorro asciende a 2.000 unidades monetarias. ¿Ya? Ahora, vamos al caso del productor, la misma lógica. Esa distancia, 30 menos 10, ¿ya? Por esa que está acá,
200 menos 0. Y esto también, ¿cierto? Que acá también se me olvidó anotarlo, es dividido en 2. Entonces me queda 30 menos 10 es 20 y 200 menos 0 es 200. O sea, 20 por 200, ¿ya? Y todo eso partido en 2. Aquí me faltó poner el dividido. Entonces el excedente del productor sería 200 por 20 o 20 por 200, que es 4000, dividido en 2 sería 2000 unidades monetarias. O sea, si cuantificamos lo que ganaron adicional a lo que ya tenían contemplado ganar los productores o a lo que tenían contemplado recibir como ingresos los productores, la cifra asciende a 2000 unidades monetarias. Entonces, en eso consiste el equilibrio, ¿ya? El equilibrio en el modelo de oferta y demanda y la determinación de excedentes. Espero poder grabar algún otro video en el que se explique un ejemplo de una mayor complejidad, pero la idea es la misma, ¿ya? En este caso particular se destaca que no estamos trabajando con funciones de demanda individual ni con funciones de oferta individual, sino que estamos trabajando con funciones de demanda y funciones de oferta que representan a todo el mercado. Entonces es importante siempre tener presente ese detalle, ¿ya? Porque si tenemos funciones de demanda individual y funciones de oferta individual, tenemos que generar el ajuste y llevar esas funciones de demanda o de oferta individual a funciones representativas del mercado, ¿ya? Dependiendo de cuánta es la cantidad de oferente y demandante por cada función. En este caso, como son funciones de mercado, podemos trabajar directamente y por eso el ejercicio se hace un poco más llevadero. Así que eso sería el video y cualquier consulta estoy disponible.